Michael Anderson, un abogado afroamericano, fue arrestado injustamente frente a la estación de policía. Los oficiales no se dieron cuenta de que él estaba liderando la investigación en su contra. Este caso de prejuicio racial reveló la corrupción dentro del sistema, estableciendo el escenario para una respuesta inesperada. Michael Anderson, conocido por sus casos de derechos civiles, no era ajeno a la adversidad. A lo largo de su carrera, había enfrentado innumerables situaciones de injusticia y discriminación, pero siempre mantuvo su dignidad y su inquebrantable creencia en la justicia. Sus clientes apreciaban su determinación, y sus colegas lo respetaban por su profesionalismo y principios. Michael se había hecho un nombre defendiendo a víctimas de discriminación racial, asegurando justicia en los casos más desafiantes. Aquel día tenía una cita con un nuevo cliente. Parecía un día común, uno que no daba señales de los problemas inminentes. Como siempre, estaba bien preparado, vestido con un traje impecable y caminando con confianza, mientras su mente ya trabajaba en los detalles del caso, pensando en cómo presentar los argumentos de su cliente de manera más efectiva. Michael nunca llegaba tarde, y como de costumbre, había calculado su llegada para llegar unos minutos antes. Después de estacionar cerca de la gran estación de policía, rápidamente revisó un mensaje de su cliente, agarró su maletín y salió del coche. Pero justo cuando dio unos pasos hacia el edificio, un oficial de patrulla le gritó: «¡Tus papeles!». El oficial ladró sin darle a Michael la oportunidad de preguntar por qué. Había tensión en la voz del oficial, y Michael inmediatamente sintió problemas. Inicialmente, Michael entregó sus documentos de manera calmada, pensando que era solo un control de rutina. Pero la situación rápidamente empeoró cuando otro oficial se acercó y comenzó a registrar su coche sin ninguna explicación. Michael se mantuvo compuesto y educado, preguntando por qué actuaban de esa manera, pero los oficiales no respondieron, solo lanzaban miradas sospechosas. Como si ya hubieran decidido sin molestarse en averiguar quién era o por qué estaba allí. Michael trató de explicar que era un abogado y que estaba allí por un asunto profesional, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los oficiales continuaron su registro y, eventualmente, sin acusarlo de nada, lo esposaron. Para él fue impactante, pero a pesar de lo absurdo de la situación, se mantuvo calmado. Sus años de experiencia legal le decían que entrar en pánico o volverse agresivo solo empeoraría las cosas. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado para usar su conocimiento de la ley y defenderse. Mientras lo llevaban a la estación de policía, Michael reflexionó sobre el hecho de que esto no era solo un error, sino una injusticia sistémica que había visto muchas veces en su trabajo. Pero ahora le estaba sucediendo a él personalmente. Se dio cuenta de que este caso sería otro ejemplo de lo que la gente enfrenta diariamente por el color de su piel, y estaba listo para usar todas sus habilidades para luchar por la justicia. Tanto para él como para aquellos a quienes representaba. Cuando Michael Anderson fue colocado en una celda, sintió el peso de la injusticia, pero permaneció tranquilo. Sus años de trabajo legal le habían enseñado a controlar sus emociones incluso en las situaciones más difíciles. La celda era fría y sofocante, pero Michael sabía que su caso no sería olvidado. Tomó una respiración profunda y se sentó en el banco, pensando en lo que acababa de suceder. Asumió que la situación se resolvería pronto, pero no se dio cuenta de hasta qué punto llegaría la cadena de errores. Poco tiempo después, escuchó a dos oficiales hablando cerca. Discutían abiertamente su arresto, sin molestarse en aprender su nombre o estatus. Uno de ellos sonrió con desprecio y dijo: «Me pregunto a quién atrapamos esta vez. No es la primera vez que atrapamos a uno de estos tipos. Siempre actúan como si fueran alguien importante». El segundo oficial, igualmente ignorante sobre quién estaba tras las rejas, añadió: «Sí, algún listillo piensa que puede darnos lecciones solo porque lleva un traje». Ni siquiera se habían molestado en mirar los documentos de Michael, convencidos de que habían arrestado a otro extraño sospechoso. Sentado en el banco, Michael sintió un amargo dolor. Ni siquiera habían tratado de averiguar quién era. Esto era solo otra manifestación del prejuicio que había encontrado muchas veces en su carrera. Sabía que, para ellos, solo era un hombre negro en un traje, lo que automáticamente levantaba sospechas.
Estos oficiales no tenían idea de que al día siguiente estarían trabajando junto a este sospechoso en el caso más importante de sus carreras. Horas pasaron, y el tiempo parecía alargarse como si se moviera de manera diferente en la celda de retención. Finalmente, las puertas de la comisaría se abrieron, y el jefe de policía, un hombre corpulento de mediana edad con una expresión seria, entró con varios documentos en la mano. Se detuvo en el escritorio, hojeando los papeles hasta que se congeló al ver una de las páginas. Primero, la confusión cruzó su rostro, luego el horror. Se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Quién es este?, rugió el jefe, mirando a los oficiales. ¿Arrestaron a Michael Anderson? ¿Tienen idea de lo que han hecho? Este hombre es el abogado que se supone que liderará la investigación de corrupción en nuestro departamento. Los oficiales palidecieron. Se intercambiaron miradas de pánico, dándose cuenta de que habían cometido un error catastrófico. Su inacción y prejuicio los habían llevado a arrestar a la persona que debía encabezar una investigación en la que estaban involucrados. El jefe, mirando fijamente a sus subordinados, continuó: ¿entienden que Anderson fue nombrado para liderar esta investigación crítica? Mañana debía reunirse con nuestro equipo para revisar todos los detalles, y en lugar de causar una buena impresión, lo arrestaron. Michael había estado sentado en la celda, escuchando cómo se revelaba la verdad sobre su arresto. Había estado esperando el momento en que todo se aclarara, sabiendo que este caso no sería solo un ejemplo de un error, sino un símbolo de cuán profundamente arraigados estaban los prejuicios en el sistema. Cuando se descubrió la verdad sobre el arresto de Michael Anderson, el jefe de policía estaba conmocionado. Lo que parecía ser un error menor ahora amenazaba con poner en peligro una investigación sobre la corrupción interna. El jefe se apresuró a corregir la situación. Michael estaba esperando ser liberado cuando el jefe entró, visiblemente preocupado. Sabía que esto podría derivar en una demanda, y que el arresto indebido de un abogado podría dañar la reputación del departamento. Señor Anderson, comenzó el jefe, nos disculpamos por este error. Ordenaré su liberación inmediata. Michael se mantuvo calmado, decidiendo no tomar medidas legales inmediatas. En su lugar, vio una oportunidad para generar un cambio. Agradezco su disculpa, dijo Michael, pero este caso requiere más atención. El jefe, temiendo una demanda, se sorprendió cuando Michael sugirió una conversación privada. Se movieron hacia la oficina del jefe, donde Michael habló con firmeza: esto no se trata solo de un error. Me arrestaron porque soy negro. El jefe sabía que tenía razón. El incidente no era solo un error, era parte de un problema sistémico. No voy a demandar, continuó Michael, pero necesitamos abordar los prejuicios en su departamento. Este caso puede impulsar ese cambio. El jefe, esperando resistencia, se sorprendió ante la propuesta de Michael de trabajar juntos para una reforma. Ofrecía una oportunidad para corregir problemas más profundos. Tiene razón, finalmente dijo el jefe. Tomará tiempo, pero estoy dispuesto a comprometerme. Ya tenemos lo que necesitamos para empezar, respondió Michael. Esta es una oportunidad para mejorar el sistema para todos. Michael se marchó sintiendo que el arresto indebido se había convertido en un paso hacia una reforma significativa. El incidente ya no era solo un error, era el comienzo del cambio que tanto se necesitaba. A pesar del humillante arresto y su profunda decepción en el sistema de justicia, Michael Anderson no buscó venganza. Sabía que la venganza personal solo lo distraería de su verdadero objetivo: llevar un cambio sistémico al departamento de policía y erradicar la corrupción y los prejuicios. Su enfoque permaneció en el objetivo principal: limpiar los problemas profundamente arraigados del sistema y exponer las violaciones que habían permanecido ocultas durante años. Ahora, mientras lideraba la investigación, Michael se encontraba en una posición inusual. Tenía que coordinar los esfuerzos con los mismos oficiales que lo habían arrestado basándose en estereotipos raciales. Esto creó una tensión palpable, especialmente entre aquellos que se sentían culpables por sus acciones. Sin embargo, en lugar de mostrar hostilidad abierta, Michael demostró profesionalismo y se mantuvo enfocado en la tarea principal: lograr justicia.
Su capacidad para mantenerse compuesto y concentrado le ganó el respeto incluso de aquellos que inicialmente eran escépticos sobre él. La investigación comenzó con un análisis de las quejas que se habían presentado contra la estación de policía pero que nunca fueron perseguidas. Pronto, el equipo de Michael descubrió hechos preocupantes, numerosos casos de abuso de poder, en los que las personas fueron detenidas y sometidas a violencia sin una causa justificada. Además, investigaciones más profundas revelaron prácticas racistas ocultas que no se limitaban solo a algunos oficiales deshonestos, sino que contaban con el apoyo de los líderes en los niveles más altos. Documentos, registros y testimonios de testigos comenzaron a formar un panorama claro de un sesgo sistémico. Michael prestó especial atención a analizar cómo los prejuicios afectaban las acciones cotidianas de los oficiales, quienes eran arrestados con más frecuencia. ¿Qué suposiciones llevaban a los registros? ¿Y qué grupos de la población eran los más frecuentemente sometidos a métodos de detención agresivos? Estos hallazgos abrieron sus ojos a cuán profundamente la discriminación había infiltrado las prácticas policiales. Después de varios meses de arduo trabajo, su equipo reunió una enorme cantidad de pruebas que se convirtieron en la base de un caso judicial. Cuando el caso llegó a juicio, el equipo de Michael presentó pruebas irrefutables de que el sistema policial necesitaba una reforma integral. Destacaron numerosos incidentes en los que los oficiales habían sobrepasado su autoridad y donde el sesgo racial jugó un papel clave en las decisiones tomadas en el momento. Durante las audiencias judiciales, a medida que la verdad salía a la luz ante los ojos de todos, Michael se sintió más seguro que nunca. Sabía que esta lucha era solo el comienzo de un largo camino, pero ya comprendía que su trabajo había tenido un impacto real. El interés público en el caso creció, y las organizaciones de derechos humanos pronto se unieron al llamado por la reforma policial. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el juicio, lo que aumentó la presión sobre las autoridades. Cuando el tribunal emitió su fallo, ordenó reformas drásticas dentro del departamento de policía. Los oficiales involucrados en la corrupción y aquellos que habían apoyado prácticas racistas fueron destituidos de sus cargos. Se iniciaron cambios internos destinados a restaurar la confianza pública en las fuerzas del orden y a crear un sistema más justo. Michael Anderson había demostrado que, incluso como víctima de la injusticia, se podía usar el conocimiento y la experiencia para luchar contra el sistema, cambiarlo desde adentro y hacerlo más justo. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo el dolor personal y la humillación podían transformarse en un catalizador para el cambio, demostrando que la resiliencia y el compromiso con la verdad podían superar cualquier injusticia.